Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Maldonado, soy de Valoro Estudio Contable y hoy quiero seguir con lo que había ya propuesto, que era el tema de tips para emprender en Chile. Y dentro de eso, el otro día explicaba yo lo que tiene que ver con respecto al inicio de actividad, de la constitución de la empresa y algunos consejos referentes a eso. Y hoy quiero tocar un tema que no es menor y que dentro de, si usted quiere emprender en Chile eh, y, eh, y dentro de ese emprender está el elemento humano, o sea, usted va a necesitar personal, tiene que considerar los temas que tienen que ver con los costos de remuneraciones. Entonces, cuando hablamos de costos de remuneraciones, se tiene que tener en claro de que usted va a requerir ese personal, como ya lo había dicho, y ese personal usted lo va a tener bajo dos modalidades que puede ser. Una es que usted tenga gente de planta, que tenga un vínculo de subordinación y dependencia, y dentro de ese vínculo de subordinación y dependencia le van a hacer un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, independiente si es escriturado o no, nace simplemente por el hecho del vínculo de subordinación y dependencia, o sea, que cumple horario, que recibe una remuneración, que recibe instrucciones, que no se manda solo a la persona, que tiene una jornada de trabajo, un lugar determinado donde cumplir la jornada de trabajo. Todas esas cosas hacen ver, aunque no esté escrito, no existe un contrato firmado, la doctrina dice que ahí hay un contrato de trabajo. Y la única persona perjudicada aquí, y quiero que pongan mucha atención los empleadores o futuros empleadores, en que las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. Eso es importante y grábenselo por favor. Las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. Entonces, yo me voy a encontrar en una condición de un contrato de trabajo cuando tengo una persona con un vínculo de subordinación y dependencia. ¿Ok? O sea, un vínculo de subordinación y dependencia. ¿Ya? Eso es importante. También otra opción es que yo tenga gente contratada por honorario, que sean personas freelance, que vengan, me presten un servicio, que vengan a hacer una parte del servicio que yo estoy prestando y que él viene en forma libre y espontánea y presta su servicio, viene, lo hizo y se fue. Hizo la pega y por lo tanto eso se puede entender de que es un trabajo por honorario. Lo recomendable es también hacer un contrato honorario en el cual se especifiquen. Eso tanto para deslindar las responsabilidades que puedan haber y tanto hacia esa persona como trabajador independiente, como también justificar el pago después de la boleta honorario que va a venir. Y luego el tema de la justificación del gasto ante el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Eso es como para sustentarlo bien, porque de repente dicen, ya, ok, un informe, una persona que vino y que hizo una charla, que hizo una capacitación, y vino, hizo la charla y se fue y le pagamos, no sé, 20 millones de pesos. Ok, listo, y yo soy una empresa de capacitación, y esa persona la traje solamente para eso, y vino, hizo la charla y todo el cuento, y se fue, se mandó a cambiar y yo le pagué la boleta honoraria, después él se fue y me dijo, toma, ahí está mi boleta por la charla, páguemela. Entonces, o también puede ser que esa persona deje una factura, pero en este caso, como estamos hablando de temas laborales, vamos a hacer cuenta que nos deja la boleta honoraria. Entonces, esa boleta honoraria, para justificar esos 20 millones de pesos, lo ideal es que haya tenido una compraventa, alguna cosa así, como un contrato, algo en el cual a mí me justifique el hecho de que yo estoy pagando esos 20 millones de pesos. Ejemplo, y se me viene a la mente una reunión que tuvo el ministro Velasco una vez, en que él, por 2 horas de charla le pagaron
una cantidad parecida a la que yo le estoy poniendo como ejemplo. Entonces después preguntaban algunos que por qué. Bueno, el tipo había sido ministro de Hacienda, tenía estudios y un montón de cosas que le avalaban el poder ganar esa cantidad. ¿Ya? Entonces, dicho ya el tema de lo que es el contrato de trabajo, el contrato honorario, quiero que ustedes consideren, hay que considerar cosas importantes. Y aquí empiecen a anotar, por favor. Primero, en Chile existe un sueldo mínimo. Entonces, ese sueldo mínimo a mí en estos instantes está en 320.500 pesos. Esos 320.500 es por una jornada de 45 horas semanales. ¿Ok? Entonces, por 45 horas semanales, esa plata. Eso quiere decir de que si yo tengo una persona trabajando por menos horas semanales, yo podría pagarle menos. ¿Ya? Pero este es el piso. El tema del sueldo mínimo es bien polémico. Yo no soy partidario del sueldo mínimo como concepto, pero tiene un tema de que en la relación laboral el que tiene menos poder es el trabajador. Entonces, el Estado le dice, ¿sabe qué? Usted empleador, usted negocia con el trabajador, porque el contrato de trabajo es una convención, un consensual en la cual una persona le dice que va a hacer un trabajo y por ese trabajo va a recibir una remuneración. ¿Ya? Entonces eso no puede ser menor de eso. Y eso le implica un sentido de justicia al concepto de del sueldo mínimo, y por lo tanto de ahí en adelante se tiene que negociar hacia arriba. ¿Ya? Entonces, y este sueldo mínimo se reajusta por unas variables macroeconómicas que fueron acordadas el año pasado en el Congreso. ¿Ya? Fueron las primeras cosas que acordaron acá de cómo se iba a calcular el sueldo mínimo de manera que no quedara a discreción, ya a criterio del gobierno de turno o de las peleas que pudieran haber entre gobierno y oposición independiente del color político que estuviera gobernando. Entonces, pues uno pueden decir, no, es que es insuficiente, después no, que un poco más, otro que un poco menos, que no se puede, que la economía. Entonces, y eso ya se quedó zanjado. Y tuvimos un sueldo mínimo, este corre desde marzo de este año, este valor. Antes teníamos un sueldo de 301.000 pesos, sueldo mínimo, para 45 horas. Y ahora va a ser cambiado en agosto. Ojo, ahora en agosto va a cambiar. Yo me pregunto, porque con este método de cálculo están metidos el IMASEC y todo eso, y con IMASEC negativo, yo no sé si existirá la voluntad política de este valor bajarlo. Yo creo que el gobierno quedaría muy mal pie si este valor lo baja. Y por supuesto la oposición haría festín con toda esta cuestión. Pues, lo harían pebre con todo el asunto. ¿Ya? Comentario aparte. Así que ya, tenemos un sueldo mínimo. Junto con ese sueldo mínimo, las empresas, las empresas que llevan contabilidad deben pagar gratificación. ¿Y por qué hago este asunto, este acento en que deben llevar contabilidad? Porque las fundaciones no pagan gratificación. Las corporaciones no pagan gratificación. Porque no persiguen fines de lucro. Entonces la doctrina dice que, de nuevo, que la empresa dentro se paga gratificación. Y el pago de la gratificación está en Chile, en el Código del Trabajo, regulada y reglada entre los artículos 47 y 50 del Código del Trabajo. Entre el 47 y el 50 del Código del Trabajo. Ahí usted puede ver, y existen dos modalidades. La primera modalidad, que es la menos usada, es que el empleador o la empresa pagará
el 30% de sus utilidades descontado el 10% del capital propio, del capital, ¿ya? Como interés, y eso lo distribuirá entre todos sus trabajadores, el 30%. Esa es la regla general, la del artículo 47. Y después existe el artículo 50, que es el más usado, en el cual se paga el 25% de las remuneraciones con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Entonces, volviendo atrás, ¿cuándo yo tengo la obligación de pagar gratificaciones? En el momento en que tengo utilidades. Una vez que yo tengo determinado si gané o perdí plata yo como empresa, digo, ok, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Lo voy a pagar por el 30% o lo voy a pagar según el 25% de las remuneraciones de los trabajadores con el tope del 4,75 ingresos mínimos? Entonces, están esas dos posibilidades. Entonces, ocurre que, como aquí los impuestos son calculados en abril, y la gran cantidad de empleo la dan las pymes, y las pymes tienen 25, de ahí hacia abajo, 30, 40, 50 trabajadores, algunas tienen más, 100, 200, siguen siendo pymes. ¿Qué hacen? Lo pagan por el artículo 50 y pagan el 25% de las remuneraciones. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esto? Aquí hay un error, y un error conceptual muy grave, y es porque lamentablemente no se enseña legislación laboral en los colegios a los chicos en la enseñanza media. Es muy importante, y yo creo que es vital de que ya se le empiece a enseñar a todos, independiente si están estudiando, sobre todo a los que están en comercial, de todas maneras, pero a los que están a todos, porque en algún momento de la vida usted va a ser o trabajador o empleador. Entonces tiene que saber cuáles son sus reglas, si le van a pagar o no le van a pagar. Entonces, y si lo que le están pagando está bien calculado, es lo que corresponde, ¿ah? Para que no ande así como algunas personas preguntando y volviéndose locas por la primera información que vieron en las redes sociales y salen como caballos a las instituciones a buscar respuestas y exigir cosas cuando en realidad están movidos por la ignorancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que usted, cuando va a buscar pega o a buscar trabajo, usted va y le dicen, ¿y usted cuánto quiere ganar? Y usted está pensando en su sueldo líquido, en su bolsillo, en cuánto es su presupuesto, en cuánto usted necesita para llegar a fin de mes, cuánto es su número de gasto, y usted está pensando en ese número. No le importa para arriba, cuando en realidad aquí para arriba está el asunto. ¿Por qué? Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque pasa que la gratificación, al ser pagada bajo el artículo 50, es incluida dentro del sueldo. Y lo pagan en cuotas mensuales. Entonces, el empleador dice, ojo, chuta, me olvido del problema de la gratificación, total, yo le pago a todos mensualmente, y al final yo tiro raya para la suma, me quedan tantas lucas de ganancia, y esta plata es toda para mí. Entonces no se cumple lo que en realidad es el espíritu de la ley, que es pagar gratificaciones. Y el pagar gratificaciones, el espíritu de la ley, es que usted hace parte a sus trabajadores, o algunos que le llaman en esta onda, los millennials y esta cuestión, los colaboradores, así lo dicen.
hacerlos parte de los frutos del esfuerzo en conjunto, porque se supone que trabajadores y empleadores van sacando adelante la empresa crezca y el sentido de la gratificación es eso de que ellos puedan tener una parte de lo que fue todo su esfuerzo. Entonces, al pagarlo por el artículo 50, el empleador se desentiende de esa cuestión, se desentiende del cálculo y todo el cuento. Y queda dentro de la remuneración. Y entonces dentro de la remuneración a usted le incluyen un sueldo base, que ya sabemos que ese sueldo base hubo una modificación legal y en esa modificación legal no puede ser inferior al sueldo mínimo. Después tiene la gratificación. Y algunos le ponen ahora que lamentablemente, no sé por qué existe el bono de responsabilidad. A mí me enseñaron cuando chico que tenía que ser responsable porque sí, no porque me pagaran un bono. Y así, bono, aguinaldo y cuánta cosa. Entonces, dentro de lo que son conceptos de gratificaciones, esos conceptos de gratificaciones influyen, conceptos de remuneración. Dentro de esos conceptos de remuneraciones influyen en la base de cálculo de la gratificación. ¿Ya? Entonces, sobre esta base de cálculo de la gratificación, influyen otros valores como el bono de responsabilidad, las comisiones, ¿ya? Y influye también en las horas extras, ¿ya? Si usted busca en el Código del Trabajo el concepto de remuneración, ahí está el sueldo, sobresueldo, las participaciones, están las horas extras, ¿ya? Entonces todas esas cosas están ahí, los tratos, ¿ya? La semana corrida, cuando hay semana corrida. Entonces, el mundo de las remuneraciones es tanto más complejo que el mundo tributario. Mucho más, tiene un montón de detalles. Y según la actividad en la que usted se desarrolle, van a irle agregando pelitos a la sopa. Pero en estricto rigor yo le quiero dar la base para que usted tenga un piso sobre el cual decir ya, ok, a esto es lo que yo me voy a enfrentar cuando contrate gente o esto es lo que yo tengo que cumplir por la gente que tengo contratada. Perfecto. Entonces, tiene un sueldo base, gratificación, bono, hora extra y cuánta cosa, y eso le va a dar una base imponible, imponible. Y esa base imponible, usted tiene que agregarle, algunas personas le agregan aquí bonos no imponibles. Entonces, cuando usted viene a pedir acá el asunto, estaba pensando en el líquido. Aquí estaba pensando en su $1.000.000. Dije, no, con un palito yo la hago. Y resulta que aquí en el bono imponible le pusieron una movilización por 500 lucas. Una colación por 300. Estoy exagerando, por supuesto. Pero, ¿a qué voy y qué quiero que entienda usted? Que cuando usted se fija en esto, aquí hay montos que le pueden incluir dentro de su gratificación o dentro de su remuneración, dentro de su liquidación de sueldo, que no son remuneración. Se entiende que los bonos no son bonos, son asignaciones de movilización, colación, de gasto de herramientas, los viáticos. Son reembolsos del gasto que el trabajador hace para cumplir con lo estipulado en el contrato. Entonces, y es más, agrego un oficio que hay con respecto a este tema, que es dado por el Servicio de Impuestos Internos, en que indica que la locomoción o movilización corresponde al valor más económico de un medio de transporte en el cual el trabajador llegue a su lugar de trabajo ida y vuelta, si yo lo quiero pagar. Porque no es obligación pagarlo. Para el sector privado no es obligación. El sector público es otra historia. ¿Ya? Estamos hablando del sector privado. Todo este video tiene que ver con respecto al sector privado. Pues estamos hablando de emprendedores, no estamos hablando de los funcionarios públicos. Estamos hablando de eso. Esa es otra historia. Así que, entonces, el valor más barato, o sea, el pasaje de metro, el pasaje del Transantiago, o como se llama en regiones, ese pasaje,
Si el hombre se quiere venir en taxi, en Uber o en cuanta cosa, ese es el problema de él. Según lo dicho por el Servicio de Impuestos Internos, el más barato. Y con respecto a la colación, ¿ah? También el almuerzo más barato, que tiene que ver con respecto al lugar geográfico donde esté la empresa, faena o campamento, lo que sea, lo más económico que sea. Usted ahí, sí, dentro del concepto de colación, usted le puede dar unas luquitas más al gerente, al jefe, al capataz, para que ellos vayan a comer a otra parte, ¿ah? Para que en vez de ponerle carne molida le pongan un buen bistec encima. Y eso está permitido por la ley. ¿Ya? Usted puede hacer esas distinciones con respecto al cargo. Y pueden tener una mayor asignación de colación. Entonces está arreglado por eso. Pero ocurre que en muchas liquidaciones de sueldo usted encuentra que y lo otro es que es por día trabajado. Encuentra que hay muchos valores que son, y le ponen, no sé, 100, 150 mil pesos en colación, movilización y toda esa cuestión, que no guardan sentido práctico con lo que indica la norma. ¿Ya? Entonces, y eso da un monto de un total haberes. ¿Listo? Ok. De ahí en adelante, ahí usted tiene, con este total haberes, usted tiene el cuánto le cuesta a esta persona. La primera parte del cuánto le cuesta a la persona. Porque usted, por supuesto, estamos hablando de emprender, entonces usted necesita saber cuánto le cuesta a un trabajador, porque si yo quiero poner una línea de producción, o tengo un tema rotativo con respecto a personal de entrega, y necesito saber si el tener la gente de planta me es más económico que el tomar un motoboy o hacerlo por una aplicación de Uber, o tener un Starken, ¿se fija? O un despacho externo, ¿se fija? Un shipping y todas esas cosas. Para tomar esa decisión, usted primero tiene que saber cuánto le va a costar si esa gente la tiene contratada por su planilla. Si no, ¿cómo sabe si en realidad le conviene o no le conviene? Porque a lo mejor usted tiene un piloto y según puede tener una persona para que le reparta en un radio acotado y los repartos fuera de la región sean por compañía externa. ¿Se fija? Entonces, por ahí puede ir. Pero necesita saber eso. Entonces, tenemos el total haber y ahí está el primer número. Y después, ¿qué vienen? Vienen los descuentos. ¿Cuáles son los descuentos? Los descuentos son descuentos por el fondo de pensiones, que en Chile es el 10%. Tiene la comisión de la AFP, que un promedio, la más barata en estos instantes es la... Aquí tengo los indicadores de PreRed. El más barato es la FP1, que es la que ganó la licitación, porque los afiliados no se licitan, y es un 0,62. Y la más cara es Provida con un 11,45. ¿Ya? 11,45. Entonces, aquí le podemos poner fácilmente un 1% más en promedio. Y después tenemos el tema de la salud. Y el descuento para salud en Chile es un 7%. Eso es para la gente que cotiza en FONASA. Para ISAPRE también puede ser un 7%, pero por lo general la gente que opta por la ISAPRE es porque está pensando en sí, y no estoy diciendo que eso esté malo, estoy diciendo que es así, y quiere rascárselas por sí solito. Porque no le gusta el consultorio, no le gusta el hospital, porque hay mucha gente, no sé, no le gusta. Porque atienden mal, porque las enfermeras son feas, no sé. ¿Ya? Y prefiere un centro médico bonito, donde están todos impecablemente, donde usted llega y entra y lo saludan con una sonrisa. Entonces, usted se va por la salud privada. Es la opción. ¿Ya?
Y ahí usted ve, según cuánto es su presupuesto, si le pone unas lucas más y usted tiene un mejor plan de salud. Y ahí usted lo puede ver, y está dentro de las reglas del juego con respecto a lo que tiene que ver con la salud. Y ustedes contando todo esto, para que hagamos cuenta que aquí son los 200 y que no le pagaron nada aquí, y aquí tenía 1.400.000 por decir. Y aquí le quedan, no sé, unas 400 lucas entre todos y llegó al líquido. Y ahí llega el líquido. ¿Estamos? Ah, y aquí también, se me queda una cosita, es que los sueldos, por ser rentas del artículo 42, número 1 de la ley de impuesto a la renta, pagan impuesto único de segunda categoría. Y ese impuesto es un impuesto de tasas progresivas que va entre el 4% y el 40%. ¿Ya? Y va por tramos progresivos, en el cual se va llenando de a poquito. Eso quiere decir tramos progresivos. En donde hay una parte que paga 0, hay una parte que paga 4, hay una parte que paga 8, hay una parte que paga 13,5 y así en adelante. Entonces, según el tramo que se calcula aquí, ¿ya? Lo hacen los software o su contador se lo va a saber hacer. Este es el asunto. Pero eso es una obligación y ese impuesto es de cargo del trabajador, por lo tanto no influye en sus costos. Simplemente lo estoy poniendo aquí para que quede completo el tema de la remuneración, ¿ya? Y queda su líquido. Entonces el trabajador no le costó 1.000.000 de pesos, no le cuesta 1.000.000. Hay gente que dice, hay algunos empleadores que yo lo he escuchado, no, es que me cuesta 1.000.000 más imposiciones. Puede ser, pero creo que no es la mejor manera de verlo. Porque en el momento en que a mí la AFP me cambia la tasa, a mí se me perdió el tiro este número. Por ejemplo, este mes, para las remuneraciones de julio, y de aquí de julio en adelante, el seguro de invalidez y sobrevivencia va a costar un 1,99 y antes era 1,53. ¿Se dan cuenta? Subió casi un 25%. Entonces, decíamos que el imponible era 1.000.000. Y aquí vienen lo que se llaman las leyes sociales, que van dentro de las imposiciones, pero son de costo total del empleador. Y es importante esto porque son de costo total y absoluto del empleador, y el empleador corre con ello. ¿Cuáles son las obligaciones de usted, empleador, aparte de todo este asunto que ya les conté recién? Usted tiene que pagar un seguro de cesantía. Y ese seguro de cesantía tiene una tasa de un 3%. En el caso de que el contrato sea a plazo fijo. Si el contrato es indefinido, será un 2,4%. Y el empleador, o sea, el trabajador, corre con el 0,6% restante. ¿Cuál es el asunto? Es que el incentivo es que usted, para darle mayor garantía a los trabajadores, que los trabajadores tengan un contrato indefinido, no un contrato a plazo fijo. ¿Ya? Tiene un 3%. Ese es el seguro de cesantía. Existe la ley 16.744, que se refiere a los accidentes del trabajo. Y la ley de los accidentes del trabajo tiene una tasa accidentes del trabajo de 0,93%. Todos estos valores son sobre el imponible, por eso yo aquí ponía el imponible arriba. 0,93. Entonces sobre el imponible. Ese es el incentivo que el empleador dice, ya, ok, entonces como yo tengo que pagar todo esto sobre el imponible, a mí me conviene tener valores no imponibles dentro de la liquidación. Entonces, el hecho de que haya una mala fiscalización de parte de la Dirección del Trabajo
y que no actúen en concordancia o en complicidad con el Servicio de Impuestos Internos en la revisión de lo que son las remuneraciones, hacen de que todas estas cosas se vean. Y por lo tanto los trabajadores son perjudicados en lo que es su seguridad social y principalmente en lo que es su jubilación. ¿Ya? Entonces, de accidente del trabajo, 0,93. ¿Qué más? Porque hay más. El seguro de invalidez y sobrevivencia, que recién les nombré. Seguro de invalidez y sobrevivencia, que dijimos que era un 1,99. ¿Ya? Si usted tiene un jardín infantil, los jardines infantiles son trabajo pesado. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de un trabajo pesado y la comisión de ergonometría lo detecta de esa manera y lo certifica, usted, empleador, tiene que pagar un 2% más por trabajo pesado. ¿Sabía eso, no? 2%. Y el trabajador un 2% más. Porque al ser un trabajador de trabajo pesado puede jubilar antes. Entonces ese es el propósito de este trabajo pesado. Los profesores, las educadoras de párvulo. ¿Ya? Como se los doy como ejemplo. Hay otros, pero como ejemplo les doy los... Entonces si usted quiere poner un jardín infantil, tiene que saber de que sus trabajadoras tendría que ponerse con una cotización extra de trabajo pesado. ¿Ya? ¿Qué más? Porque hay más. Si yo contrato a alguien, esa persona, transcurrido un año, va a tener un derecho a vacaciones. Y ese derecho a vacaciones, son las vacaciones, el sueldo se paga igual. Y es más, si esa persona recibe remuneraciones variables, el sueldo de ese mes o ese periodo que está fuera de vacaciones, tiene que pagárselo según las remuneraciones o las comisiones, el promedio que obtuvo en los 3 últimos meses. Entonces, dentro del año hay 15 días hábiles de vacaciones que se obtienen al momento de que yo cumplo un año. Antes no. Tengo que cumplir un año para tener derecho a vacaciones. Y que si usted lo despide antes, tiene que indemnizárselo. Y se indemnizan según las remuneraciones que haya percibido el trabajador antes. ¿Ya? Promedio de 8 últimos meses si son variables, o la última remuneración si la remuneración es fija. La gratificación no corre en este cálculo. ¿Ya? También tenemos el asunto de que si usted, el trabajador, lo tiene y resulta que el hombre cumple y todo el asunto, y es responsable y se proyecta en la empresa y tiene el tiempo, va a ganar indemnización por año de servicio. ¿Qué tiene que ver referente a la última remuneración íntegra? Y ahí, cuando hablamos de remuneración íntegra, es todo lo que el trabajador estaba percibiendo el último mes. O el promedio según según si era la remuneración era variable. Entonces, todos esos factores usted tiene que considerarlo en el momento en que usted dice, ya, ok, mi producto que yo voy a vender o el servicio que yo voy a prestar cuesta tanto. Entonces, usted tiene que considerar que tiene un 3 más un 0,9 más un 1,9, aquí tiene un 3, un 5, casi un 6% más en leyes sociales. Y a esto se le quiere agregar, en la reforma previsional que viene, un 6% más. O sea, se le duplican las leyes sociales, que va a ir supuestamente a un fondo solidario donde todos se quieren y aman,
un fondo solidario para las pensiones. Entonces, y eso va a ser de cargo del empleador, eso ya está zanjado. No, por ningún motivo aquí le dijeron al trabajador, ¿sabe qué? Aquí el problema para mejorar sus pensiones es que usted tenga que cotizar más. No, le dijeron, ¿sabe qué, empleador? Usted va a tener que hacerse cargo. Y esto es un impuesto al empleo. Y lo único que va a terminar haciendo es perjudicando las futuras remuneraciones. Porque si usted tiene costos tan altos, imagínese, en 3 trabajadores, en 4 trabajadores, ya está casi en leyes sociales pagando otro. ¿Estamos? Entonces, todas estas variables tiene que considerarlas al momento de que usted va a pensar en los costos y en el precio del producto o servicio que usted va a prestar. Entonces, al momento de hacer este ejercicio, usted considere lo que le acabo de decir, porque en una de esas termina diciendo, ¿sabe qué? Mejor me voy a buscar pega. No quiero darle malas noticias, pero es mejor saber a después encontrarse con que los impuestos son muy caros, o las imposiciones, o por qué tengo que pagar esto, por qué tengo que pagar esto otro, por qué tengo que cumplir con esto. Y a todo esto, según si su actividad económica es riesgosa, también pues, el accidente del trabajo, este es el piso. Pero, por decir, la actividad de la construcción paga un 3,5 de accidente del trabajo. Entonces esto agréguele al tiro ahí un 2 y tanto más. Entonces, un 2,75. Entonces, ¿se fija? Y a eso agréguele que usted tiene que ponerse con los implementos de protección personal. Y es su obligación, y es su deber, porque si el trabajador se le enferma o se accidenta, esta tasa le va a subir. Entonces tiene que cuidarlo. Entonces, por lo tanto, son más costos. Y si usted trabaja en la construcción, siguiendo con el tema de la construcción, y tiene contratos por faena, usted tiene una indemnización por tiempo trabajado, que va, y se los voy a leer, porque esto no es muy antiguo. Dice, esta indemnización será equivalente a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado o fracción superior a 15 días. 2,5 días de remuneración por cada mes de trabajado y fracción superior a 15 días. Eso es la indemnización que usted tiene que pagarle a los trabajadores. Y eso va a ser los 2,5 desde el 1 de enero del 2022. En estos instantes que estamos, los contratos de trabajo que se celebraron entre el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de junio del 2020, hace poquito, esos contratos y que son por obra y que están vigentes, ellos van a tener que pagar hasta el 30 de junio una indemnización que corresponde a un día de remuneración. Los del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, una indemnización por un día y medio. Así que téngalo presente en sus costos. Si no lo sabía, a lo mejor puede ser de que usted esté pagando más los finiquitos y que si alguien se da cuenta le va a mandar la inspección del trabajo y usted va a tener que pagar una multa de este volado. Porque las multas de la inspección del trabajo sí que son caras. Son más caras que las del Servicio de Impuestos Internos. Y según el tamaño, si tiene muchos trabajadores y tiene un sindicato, el sindicato lo puede hacer arar. Y es mejor que en este caso de las remuneraciones, y en este caso, y usted que va a tener personal, siempre se asesore. Siempre. Siempre. Con un contador o con un abogado laboral. Pero siempre. Porque las multas son muy caras. Así que, ahí está el consejo.
que estén muy bien. Síganos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos como Valora Estudio Contable. Así que síganse cuidando, que estén muy bien y dejen sus consultas, opiniones, like, que estén muy bien.